retomar con el libro de los Hechos que habíamos dejado en el capítulo 13. Tenemos alfolí nuevo también, gracias al hermano Cacho que los ha hecho. Parece que es para bautizar a alguien. Metemos así. No, la intención era que había mucha gente que le costaba agacharse, entonces que los domingos, que mayormente hay más hermanos que asisten, puedan tener dos lugares diferentes y no tener que agacharse tanto. En el mensaje de hoy, que vamos a retomar del libro de los Hechos, es el estudio número 38. Y vamos a retomar donde habíamos dejado. Vamos a intentar de hilar nuevamente y retomar ese camino que veníamos transitando por medio de la palabra, por medio del libro de los Hechos, y recordar lo que hemos estudiado estos fines de semana, de discernir, de oír la voz de Dios, de conocer la voz de Dios. Espero que estas semanas nos hayan servido para aprender algo. A mí me ha servido para aprender cosas nuevas, para discernir mejor la voz de Dios, y yo creo que también ha servido a su vida, ha sido de bendición para su vida. Ahora, cuando uno mira el libro de los Hechos, uno se pregunta, ¿por qué lo estudiamos? ¿Para qué prestar atención a este libro que quizás tiene 2000 años? ¿Cuál es el sentido de ver esa iglesia primitiva dar sus primeros pasos y todos los acontecimientos que también tienen a través de la historia? Y sabe que Dios dice en su palabra que todo lo que Él dejó escrito es para nosotros, para que nosotros pudiéramos conocer, entender cada día más el carácter de Dios. Y algo que a mí me fascina de las Escrituras, con el paso del tiempo que uno va dedicándole y con los años de estudio, algo que me gusta tanto de la palabra de Dios es que la palabra de Dios no está arreglada. No hay manera, no hay nada de arreglo comercial o de marketing para que convencer a la gente. Uno lee la palabra de Dios así como sucedieron las cosas, donde uno puede ver a los autores de muchos de los libros, muchos pueden ver diferentes circunstancias donde uno se encuentra con sucesos que si yo tendría que escribir la Biblia, no los pondría, porque quedarían muy en evidencia los errores de los hombres. Pero eso es lo bueno que tiene la palabra, que es sincera y que nos muestra a nosotros tal cual las cosas han sucedido. Y Dios no quiere esconder absolutamente nada, sino quiere dejar todo al descubierto para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos ver como aquellos hombres como David, un hombre con el corazón conforme al de Dios, pero de repente caer en pecado con Betsabé, y vemos la caída de David y vemos la desgracia de David y cómo David empezó bien, pero terminó ¿cómo terminó David? No tan bien. Un hombre que empezó bien, pero no terminó tan bien. Un hombre que terminó con sus hijos muertos, muchos de sus hijos muertos, perseguido. Un hombre que no la pasó tan bien. Entonces, eso es lo que tiene de bueno la palabra de Dios. O un Moisés que después de liberar al pueblo y caminar 40 años en el desierto, no pudo entrar a la tierra prometida porque un día se ahirió y pegó a la piedra 2 veces en vez de pegarle una. Eso es lo bueno que tiene la Escritura, que nos enseña realmente cómo es el carácter soberano y absoluto de Dios y cómo nosotros podemos ver
cada acontecimiento y cada suceso de la palabra que nos enseña a nosotros a darnos cuenta que no hay error en las Escrituras. Por eso, por allá en el año 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la catedral, una de las cosas primordiales que la iglesia quería o que el pueblo quería recuperar era que la palabra de Dios es soberana y es absoluta. Es una palabra fiel, es una palabra real. Hermano, nadie pudo destruir este libro con el paso de los años. Este libro sigue dando vida, este libro nos sigue hablando y es la palabra de Dios. Dios dice, puede pasar todo, el universo puede caerse, pero mi palabra no se cae. Y es como vimos estas semanas que es el primer camino que Dios utiliza para hablarnos, la palabra de Dios, guiada por medio del Espíritu Santo, la palabra y el Espíritu, la palabra y el Espíritu, que siempre nos están guiando. Si nosotros no tenemos alimento de la palabra, entonces ¿cómo Dios nos va a poder guiar? No vamos a poder ser guiados por Dios si no tenemos tiempo con las Escrituras, si no abrimos las Escrituras. ¿Cómo Dios nos va a hablar? Yo quiero que Dios me hable, pero no agarro la palabra de Dios. Entonces, a poca Biblia, pocas palabras de Dios. Amén. Y yo titulé este mensaje, Pablo predica en Antioquía de Pisidia, pero en realidad le cambié el nombre a último momento y le puse el que abandona la obra. Porque creo que ese era el título, porque nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 13, es un capítulo largo, es un capítulo donde vamos a ver a Pablo predicar en Antioquía y cómo él expone la palabra de Dios y todo lo que va sucediendo, pero hay acontecimientos que nos narran y que nos muestran cosas maravillosas. Entonces es un capítulo que lo vamos a tener que dividir en varias porciones, pero yo pensaba y digo, bueno, ¿cómo lo dividimos esto? ¿Cómo lo hacemos para que se pueda entender bien? Y yo creo que es tomando ciertas referencias que son importantes, creo que resaltan ahí en la Escritura, para poder decir, bueno, esto hay que enfatizar, estudiar, meditar un poquito en esto. Y podemos recordar que Pablo andaba con Bernabé, ya Pedro había salido de la escena, y para los que estuvieron faltando, vemos a Pablo y Bernabé andando juntos y ellos inician su primer viaje misionero desde Antioquía, que era una de las iglesias primitivas, la primera iglesia que se había fundado, y a partir de ahí ellos fueron nombrados como misioneros y fueron levantados, y los hermanos oraron que estaban ahí en el lugar y los apartaron para la obra del ministerio y los enviaron en este primer viaje misionero de Pablo. Pablo es acompañado por Bernabé y vamos a leer desde el capítulo 13, Hechos 13, que es donde habíamos terminado. ¿Se acuerdan que vimos en ese altercado que tiene con Bar Jesús, que ya lo habíamos visto, y cómo ellos predicaban la palabra y cómo confrontaron a este falso profeta porque no les dejaba predicar al procónsul hasta que él escucha la palabra y se convierte? Bueno, para todos aquellos que no estuvieron en los mensajes anteriores, los puede buscar ahí en YouTube. Ahí nos pueden buscar y pueden buscar las siguientes prédicas. Y dice: y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto.
y con su brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Y después, como por 400 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Y luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hasta ahí. Hoy vamos a leer esa porción y vamos a estudiar en esa porción de las Escrituras. Podemos ver cómo Pablo emprende su viaje con Bernabé y con Juan, y de repente ellos se encuentran en Antioquía de Pisidia, y estando en ese lugar, ellos llegan en el día de reposo, que era el día sábado, el día que se reunían para escuchar, oír la ley y después el libro de los profetas, porque era una tradición judía que primero se leía la ley y después se leían los libros de los profetas. Y como bien sabemos, Pablo era un hombre que él tenía una gran carta de presentación. No era cualquier predicador. Pablo era un hombre muy dotado en cuanto al conocimiento. Pablo era fariseo, él había estudiado a los pies de Gamaliel, era una persona que tenía varios títulos. Ahora, se cree que cuando él llegó a Antioquía de Pisidia, obviamente esto fue notorio en la ciudad. Y estando Pablo y Bernabé en esa ciudad, obviamente ellos van primeramente a la sinagoga, algo que el Señor había mandado desde el principio, como él dijo, primeramente a los de la propia casa y luego a los gentiles. Entonces, en ese momento, Pablo va a predicar a la sinagoga, y en realidad va a la sinagoga a escuchar la ley, y en ese momento, obviamente, sabiendo que había un hombre con gran conocimiento de las Escrituras, un gran estudioso de las Escrituras, obviamente se lo invita a Pablo para que Pablo pueda participar y decir algunas palabras de exhortación para el pueblo. Y qué mejor que Pablo, obviamente, levantarse para poder predicar el mensaje de Jesucristo. Este mensaje que Pablo predica es un mensaje que está dividido en dos. Un mensaje que está dividido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y en ese momento él empieza a predicar y él les empieza a decir cómo él empieza a contar a partir de la historia. Aquí él usa a partir de la historia de Moisés, a partir de que el pueblo estuvo en Egipto, por 400 años, y cómo el brazo poderoso de Dios por medio de Moisés los libró, y ellos anduvieron por 40 años en el desierto, y Dios soportó al pueblo estando ellos 40 años en el desierto. Y dice también la palabra, dice en el versículo 20: después, como por 400 años, Dios le dio jueces hasta el profeta Samuel. Acá Pablo empieza a contar todos los acontecimientos. Si nosotros vemos para atrás, nosotros nos damos cuenta de que el pueblo de Israel no tenía rey. El pueblo de Israel en ese tiempo, por 400 años, fue guiado por jueces. Jueces como Gedeón, jueces como Sansón, jueces como el profeta Samuel. Y estos jueces eran hombres que Dios levantaba para hacer justicia a favor del pueblo. ¿Se acuerdan de Sansón, que él tomaba la quijada y que mató a no sé cuántos filisteos? Bueno, esos eran los jueces que Dios levantaba para hacer justicia a favor de su pueblo. El rey de Israel era Dios. Dios era el rey de Israel. Pero llega un momento donde acá Pablo dice que hasta el profeta Samuel.
Y dice en el versículo 21, y luego le pidieron un rey. Si nosotros leemos en Segunda de Samuel o en Jueces, podemos encontrar esta historia de cómo la nación, dice que cuando ellos tuvieron jueces, ellos no hacían caso, no oían a los jueces, sino que seguían tras sus dioses, seguían haciendo lo que querían. Y cuando el enemigo los oprimía, Dios levantaba un juez para que hiciera justicia a favor del pueblo que Dios había escogido. Pero dice que llegó a ser viejo Samuel. Y Samuel, siendo viejo y siendo el último juez, él levanta a sus 2 hijos como jueces, a los 2 hijos de Samuel. Pero el pueblo no los quería a los hijos de Samuel porque los hijos de Samuel eran corruptos. Los hijos de Samuel tomaban dinero que no le correspondía, eran mentirosos, engañadores. Entonces el pueblo fue a hablar con Samuel y le dicen a Samuel que no quieren a sus 2 hijos como jueces, que como todas las naciones tienen reyes, ellos también quieren un rey. Mire qué importante esto, ¿no? Porque hoy en día nos estamos peleando en la Argentina para ver quién va a ser nuestro gobernante. Y no nos damos cuenta de que nuestro gobernante se llama Jehová. Él es nuestro gobernante. Dice que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Entonces, si mi ciudadanía no es de esta tierra, yo con esta tierra no tengo nada que ver. Amén. Entonces, fíjate cómo la nación de Israel fue y le dijo a Samuel, bueno, lo que pasa es que todas las naciones tienen reyes, nosotros también queremos un rey que vaya delante de nosotros, que juzgue las cosas y que pueda ser nuestro representante. Entonces, en un pasaje de las Escrituras, creo que está en Segunda de Samuel, en un momento Samuel va a orar y le dice a Dios, Señor, esta gente quiere un rey. Entonces Dios le dice, escucha al pueblo y haz lo que el pueblo te pide, porque el pueblo no te ha desechado a ti, sino me han desechado a mí. Mira cómo la gente desecha, hermano. Cuando la gente no se acerca a Dios, no es por problemas, no es por circunstancias, es porque la gente está de cierta manera revelando que están rechazando a Dios. Entonces le dice Dios a Samuel, le dice, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Levántale el rey que ellos quieren. Y ellos levantan al rey Saúl de la tribu de Benjamín. Ya de por sí había un error. Ya la gente estaba eligiendo mal, porque no era de la tribu de Benjamín donde se iba a levantar el verdadero rey, que era Jesucristo, sino de la tribu de Judá, no de la tribu de Benjamín. Entonces Dios le permitió, y acá es algo importante que aprender, que a veces nosotros tenemos que entender que hay cosas que Dios permite, pero eso no significa que Dios esté de acuerdo. Una cosa es el permiso de Dios y otra cosa es que Dios te acompañe. Amén. Muchas veces Dios permite. ¿Cuándo Dios permite? ¿Cuándo Dios permite? Cuando nosotros somos testarudos, obstinados y no queremos oír a Dios. ¿Sabe lo que hace Dios? Dios dice, bueno, si tú quieres hacer lo que tú quieras, hazlo. Hazlo tú como tú quieras. Ve por tu propio camino y fíjate cómo te va. Y así fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel dijeron, lo mejor para nosotros es un rey. Y este rey. Entonces Dios le dijo, ¿quieren ese rey? Levántalo. Y le dijo a Samuel, ve y úngelo a Saúl como rey de Israel. Y lo ungieron. Y fue un rey que tuvieron por 40 años, un rey que fue un desastre. Un rey que no hizo lo correcto delante de Dios. Pero dice la palabra que quitado versículo 22, les levantó por rey a David. Dios les iba a dar un rey, pero un rey conforme al corazón de Dios. Y dice que les levantó un rey
a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué importante no es entender que las cosas no se harán como tú quieres, sino que las cosas se harán como Dios quiere. Y dice que Dios levantó a David, un hombre que no era perfecto, pero un hombre que tenía el corazón que Dios quería que tuviese. Un hombre que tenía el corazón de obedecer a Dios. Un hombre que tenía un corazón de humillación. Un hombre que tenía el corazón de arrepentimiento. Un hombre que tenía un corazón de buscar a Dios. Ese era el corazón que Dios estaba buscando. Pero fíjate algo, cómo las cosas suceden de acuerdo a los planes establecidos de Dios. Y dice que Dios levantó a David, un hombre con un buen testimonio, el cual tenía un corazón conforme al de Dios, que hará todo lo que yo quiera. Pero hubo un momento donde David quiso levantar el templo. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Que no. ¿Por qué? Porque David quería levantar el templo, pero no le tocaba a él levantar el templo, sino a su hijo Salomón. ¿Se da cuenta, mi hermano, que hay cosas que están establecidas en los tiempos de Dios y nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos porque Dios no nos va a dejar? Y tampoco Dios nos va a dejar hasta que no hagamos lo que Dios estableció para nuestra vida. Y esto es un poquito de lo que quiero predicar el domingo. ¿Para qué Dios nos creó? Y cuando nosotros no entendemos para qué Dios nos creó, estaremos constantemente haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Y cuando tú haces cosas fuera de la voluntad de Dios, vas a sentir tu vida insatisfecha. Vas a sentir tu vida, no vas a sentir gozo, no vas a tener paz, no vas a tener comunión con Dios, porque no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, para lo cual Dios te diseñó. Y esto no significa que todos somos iguales, y esto no significa de que todos podemos hacer lo que a mí me parece. No, mi hermano, hay un diseño de Dios. Cuando Dios te estaba creando en el vientre de tu madre, Él estableció un plan, un diseño, un propósito en tu vida para hacer ciertas cosas. Para eso Dios lo creó a David, para ser un hombre conforme al corazón de Dios, para reinar al pueblo de Israel. Pero cuando él quiso construir el templo, Dios le dijo que no. No era una tarea que le tocara a él. Él no lo podía hacer. Él tenía todos los recursos, porque dice que David juntó todo el oro, juntó toda la madera, juntó toda la plata, todo, y se lo dejó a su hijo y le dijo: te toca a ti hacerlo. Pero no pudo hacerlo él. Y esto tiene que ver con lo que quiero compartir esta noche, porque simplemente esto era una introducción. Porque ¿qué tendrá que ver el título de El que abandona la obra? ¿Y sabe por qué? Porque si nosotros volvemos al principio de lo que estábamos leyendo, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y esto es lo que quiero compartir en esta noche. Juan apartándose. Ahora, ¿quién es este Juan que está aquí? ¿De quién es este Juan que están hablando en las Escrituras? ¿Y por qué parece algo que no tendría relevancia? Algo que pasa, si uno lo lee, simplemente ve que Juan se alejó y se fue a Jerusalén y listo. No, pero no es tan simple como parece. Esto es más complejo de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Primeramente porque tenemos que entender un poco el contexto de quién es este Juan. Este Juan en realidad es Juan Marcos.
Y Juan Marcos, este que estamos viendo aquí, fue el escritor del Evangelio según San Marcos. Es el mismo escritor, es el escritor del segundo evangelio, el evangelio más corto que tiene la Biblia. Ese evangelio lo escribió ese hombre que hoy estamos leyendo aquí, que él dice que abandonó la obra y las misiones que estaban haciendo. Ahora, poco se sabe el por qué abandonó, pero según la historia, según los primeros historiadores como Josefo y otros más, podemos saber más o menos el porqué de Juan Marcos abandonó la obra del ministerio. Y lo primero que tenemos que ver es ir a Hechos capítulo 13, versículo 2. Y vemos cómo ellos estaban en Antioquía, Pablo y Bernabé, y estaban los demás profetas. ¿Se acuerdan que estaba Níger, estaba Lucio y estaban los demás? Y dice en el versículo 2, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra de ¿qué? Para cuál los he llamado. ¿Quién pidió el Señor? ¿A quién pidió el Señor? A Pablo y a Bernabé. ¿Quién pidió al Señor? Pablo y Bernabé. ¿Se da cuenta, mi hermano, que todos podemos hacer la obra? Ahora la pregunta es, ¿Dios quiere que todos hagamos la obra de la misma manera? No. Y esto es lo que quiero enseñar en esta noche. Me llevó tiempo poder pensar cómo enseñar esto. Oré y le pregunté a Dios de qué manera iba a ser más efectivo para que pudiéramos entenderlo. Y creo que el camino en el cual vamos a transitar ahora, creo que nos va a enseñar un poco más sobre la vida de Juan Marcos. ¿Por qué? Porque este Juan Marcos, que yo recién les conté que fue el escritor del Evangelio según San Marcos, ahora la pregunta es, ¿qué sucedió acá? ¿Qué sucedió en ese viaje misionero donde iba Juan Marcos, Bernabé y Pablo? ¿Por qué de repente él se da media vuelta y a mitad del viaje, llegando a Antioquía, él se regresa a Jerusalén? Y creo que vamos a ir investigando un poquito para poder entender quizás cuál fue la respuesta o cuál es la respuesta. Si bien sabemos, Juan Marcos fue el escritor se cree que fue el escritor del primer evangelio. Más allá de que esté en segundo después de Mateo, es el escritor del segundo evangelio, pero se cree que es el primer evangelio que se escribió alrededor de los años 50 a 59. Este hombre que Dios utilizó grandemente, ¿por qué en ese momento él huyó? ¿Por qué escapó? ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a conocer un poco más la historia de este Juan Marcos. ¿Saben quién era Juan Marcos? Juan Marcos era sobrino de Bernabé. ¿Va entendiendo un poco? Era sobrino de Bernabé. Ahora se va entendiendo un poquito por qué está él ahí. Nadie sabe por qué está en esta misión, porque Dios había llamado a Bernabé y a Pablo y de repente está Juan Marcos también. Ahora la pregunta es, ¿por qué está Juan Marcos ahí? ¿Será porque como era pariente de Bernabé, Bernabé insistió en llevarlo? ¿Será porque como era una persona de grandes influencias? ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdan ustedes en el capítulo, creo que 12, si no recuerdo mal, no, en el capítulo 12, cuando Pedro está encarcelado, y recuerdan que estudiamos que vino el ángel y le abrió las cadenas y salió Pedro caminando mientras los guardiacárceles estaban dormidos y fue a la casa de una mujer. Bueno, esta mujer,
María, que se acuerdan que había una muchacha llamada Rode en la puerta. Bueno, esta María es la madre de Juan Marcos. La casa de María fue la casa que se utilizó al principio como lugar de oración de los primeros cristianos. Ahora, Juan Marcos, él crece en el entorno de Jesús. Juan Marcos crece conociendo a Jesús. ¿Y saben por qué sabemos esto? Porque hay algo muy importante en los evangelios que nosotros tenemos que prestar atención. Podemos ver que en el evangelio de Juan, Juan dice, y el discípulo amado. ¿De quién estaba hablando Juan? De él mismo estaba hablando. Todos los evangelios mayormente dan referencia a su escritor. Y hay un pasaje en el evangelio de Marcos que nada tiene que ver, como que no tiene un contexto en sí. Que durante muchos años los historiadores se preguntaron para qué era, hasta que se descubrió que el escritor estaba hablando de él mismo. Y esto está en Marcos capítulo 14, versículo 51. Por eso yo titulé El obrero que huye. Vio que el que huye de la batalla sirve para otra. Huye de la guerra sirve para otra batalla. Ahora, fíjate que en Marcos capítulo 14, versículo 51, dice el joven que huyó. Este pasaje, estos dos pasajes, hacen referencia a él mismo. Y dice así: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Hola? Fíjate cómo Marcos habla de sí mismo. ¿Cuál era la tendencia de Marcos, de Juan Marcos? Huir. Tenía quizás cobardía, quizás le faltaba madurez, quizás le faltaba crecimiento espiritual. Ahora, ¿por qué te hablo tanto de Juan Marcos? Porque es importante, porque en el capítulo 15 del libro de los Hechos vamos a encontrar una pelea entre dos hombres santos, dos hombres piadosos, dos hombres bien preparados. Pero mira lo que sucede en Hechos capítulo 15, versículo 36. Hechos 15, capítulo 36, y dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ya habían vuelto de su viaje misionero, su primer viaje: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos. En otra versión dice al que había abandonado. Y mire, el que los había abandonado desde Panfilia, y no habiendo ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas. Ahora fíjate lo que sucedió por un hermano, por un Juan Marcos, que tenemos un evangelio escrito por él. Ahora, ¿cómo Dios utiliza a este hombre? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Sabe qué, mi hermano? Lo que se cree es que Juan Marcos no estaba
listo. Y ese es el gran problema. Eso es algo que yo quería hablar. Cuando creemos que estamos listos, pero no lo estamos. Porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener carácter. Dios no necesita tanto el conocimiento, sino que Dios necesita que tengas el carácter para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y mientras no tengas el carácter, Dios no te puede posicionar donde Él te diseñó y planificó. No porque no tengas el conocimiento, porque el conocimiento seguramente lo tienes, pero no tienes el carácter quizás que Dios necesita para hacer cierta tarea. Y eso es importante. Y eso lo podemos ver aquí, o también podemos entender cuánto muchas veces nos metemos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Yo muchas veces he escuchado gente decir, bueno, pastor, yo no voy a la iglesia, pero ayudo a la gente. Hermano, ayudar a la gente puede ser no de Dios. ¿Cómo me está diciendo eso, pastor? ¿Cómo puede ser lo que usted me está diciendo? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, aquí, espere que lo busco. Dice en 1 Corintios 13, 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, ¿me está entendiendo? Yo hoy les mandé un pasaje bíblico. Amén. No sé cuántos lo recibieron. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Ese pasaje que yo les mandé dice esto. Eso está en Juan 14, 21, 23. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. ¿Vio que se da cuenta que amar no es sentir? Amar no es hacer lo que vos sentís. Amar es obedecer a Dios. Ahora, ¿cómo puede ser que una persona diga, bueno, yo estoy haciendo obras de bien porque amo a Dios y no lo obedezco a Dios? ¿Ama a Dios o no ama a Dios? ¿Qué cree usted? ¿Las obras de bien demuestran que uno ama a Dios? ¿Las obras de bien demuestran que uno ama a Dios? No, porque la palabra lo dice. Vio que yo le decía el otro día, cuando uno no conoce las escrituras, va a darse cuenta que es incongruente, no es compatible con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por encima de ayudar está obedecer a Dios. Si yo no obedezco a Dios, todo lo que yo haga no tiene sentido. Porque la obediencia está por encima de todas las cosas. Por eso lo dice la palabra. Si el que me obedece y hace lo que yo le mando, demuestra que me ama de verdad. Y el que me ama así, mi Padre le amará y yo también le amaré y le mostraré cómo soy en realidad. ¡Wow! Tremendo. Ahora se da cuenta que este joven, o no tan joven, estaba haciendo quizás, ¿por qué creemos que quizás? Estaba haciendo algo que no era correcto. Porque Dios había llamado a Bernabé y a Pablo, pero no lo había llamado a Marcos, no al servicio, sino a ese tipo de servicio. Y se cree que en ese primer viaje misionero, cuando vio lo difícil que era la tarea, porque como te digo, podés tener el conocimiento, pero si tú no tienes el carácter que Dios te preparó para aguantar, si no tienes el carácter de soportar, yo siempre digo algo, uno muchas veces quiere decir, bueno, yo puedo servir a Dios, pero mira, hermano, si tú no tienes el corazón para servir, o como dicen, muchas veces uno quiere ser pastor, digo, si tú no tienes el corazón de pastor y la piel de rinoceronte que le llaman, para aguantar las heridas, tú no puedes. ¿Se entiende? Entonces es importante entender que Juan Marcos, quizás inducido por su hermano, por su tío Bernabé, porque lo vemos que en el segundo viaje le vuelve a pedir a Pablo que lleven a Juan Marcos. Y Pablo no que está enojado, sino que Pablo dice, este que nos abandonó, lo quieres traer de vuelta a la misión. ¿No te das cuenta que no lo va a poder lograr?
Pero Bernabé como que de alguna manera tiene un aprecio por Juan Marcos y lo quiere meter a hacer cosas que Dios no lo llamó. Y ese es el peligro, mi hermano, cuando hacemos cosas que Dios no nos llamó a hacer. Por más que parezcan correctas, porque ¿quién no quisiera ir a una misión a predicar el evangelio? Uno podría decir, bueno, pero eso es de Dios. La pregunta es, ¿tienes lo que tienes que tener para hacer lo que Dios quiere que hagas? Porque ¿sabe cómo nos damos cuenta, mi hermano, que uno no tiene lo que Dios quiere que tenga esa persona para hacer tal tarea? Cuando fracasa. Cuando fracasa la persona no fue llamado para eso. Pero a veces eso te puede llevar varios años y haber perdido varios años de tu vida dándote cuenta que estabas haciendo una tarea que Dios no quería que hicieras. Esto llevó a tal discusión que Pablo y Bernabé se separaron. Pero lo más importante de todo no es esta separación, sino cómo termina la historia de Juan Marcos. Cuando esto estaba sucediendo, Juan Marcos todavía no había escrito el Evangelio. Juan Marcos lo escribió en los años 60. Ya él estaba mucho más maduro. Ahora, ¿sabe que yo muchas veces me pregunté algo? Quizás usted también se lo preguntó. ¿Quién es el apóstol más importante de los apóstoles? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál cree usted? Pablo, Pedro. Podríamos decir Pedro, en lo cual el Señor le entregó las llaves. Pedro es el apóstol de todos los demás apóstoles. Ahora, usted mira de esa manera y dice, bueno, pero Pedro, siendo el apóstol más importante, no tiene ningún evangelio. Está el evangelio de Mateo, está el evangelio de Marcos, está el evangelio de Lucas, está el evangelio de Juan. ¿Por qué Pedro no tiene un evangelio? ¿Sabe por qué? Porque el evangelio de Pedro es el evangelio de Marcos. ¿Lo confundí? ¿Sabe quién era Juan Marcos? ¿En quién se termina convirtiendo? Juan Marcos se termina convirtiendo en el escritor de Pedro. Así como Pablo tenía, ¿a quién tenía Pablo? A Lucas. Amén, que escribió el Evangelio según San Lucas. Pedro tenía ¿a quién? A Juan Marcos. Ahora fíjate algo, presta atención a esto. Cómo Juan Marcos se quiere ir con Pablo, pero por alguna circunstancia Dios lo regresa ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? Pedro. Porque ¿cuál era la tarea de Juan Marcos? La tarea no era ser misionero, la tarea era ayudar a Pedro a escribir. ¿Se da cuenta, mi hermano, cuando queremos hacer lo que queremos y no queremos hacer lo que Dios diseñó en tu vida hacer? Eso es peligroso. Por eso muchas veces nos sentimos insatisfechos, no estamos bendecidos. Por eso la palabra es clara, dice, ¿dónde está la bendición? ¿Dónde está la bendición? Dile al que está a tu lado, la bendición está en la obediencia. No, la bendición está en la desobediencia. O en la obediencia, o en la desobediencia. En la obediencia, desobediencia, desobediencia, obediencia. Ahora, si la Biblia es tan precisa y dice que la bendición está en la obediencia, ¿usted cree que yo puedo ser bendecido si no hay obediencia en mi vida? No, mi hermano, está equivocado. Hace un rato me contaban un caso de un hermano que hace unos años le predicaron la palabra, se convirtió a Cristo, conoció al Señor, empezó a caminar en los caminos del Señor. Dios le dio una familia, una esposa, un hijo, pero con el paso del tiempo Dios lo prosperó, le dio una casa, le dio un trabajo. Y después, cuando logró todo eso, ¿sabe lo que hizo? Se apartó. ¿Y sabe lo que empezó a suceder? Así como Dios le dio todo esto en un año empezó a perder todo. Perdió su matrimonio, perdió a su esposa,
ahora perdió su trabajo, está por perder su casa, todo, mi hermano. Porque ¿sabe qué? Las cosas de Dios, Dios es un Dios justo. Quieras o no entenderlo, Dios es justo. Si tú eres fiel, Dios es fiel. Si tú estás con Dios, Dios te cuida. Pero si tú no estás con Dios, Dios no te puede cuidar. Porque Dios dice, ve y haz tu vida y vive como tú quieras. Y muestra si realmente pudiste, hermano. En un año, todo lo que Dios le dio, lo perdió. Porque la Biblia dice, 7 estados peor tendrás al cual fuiste rescatado. Las cosas de Dios no son un juego, mi hermano. Juan Marcos quiso ir a evangelizar porque quizás le cayó bien Pablo. Quizás Bernabé, que era discípulo de Pablo, le habrá hablado también de Pablo. Vámonos con Pablo, y se fue con Pablo. Pero en el camino, ¡pum!, porque Dios no lo había llamado a eso. Y de regreso, en medio de la persecución y del problema, volvió a Jerusalén, a donde Dios quería que esté. Y estando en Jerusalén, él empieza a ayudar a Pedro a escribir el Evangelio según San Marcos. Porque el Evangelio según San Marcos está escrito bajo la dirección de Pedro. Pero fíjate cómo San Marcos pone ese joven que huyó cuando seguía a Jesús envuelto en una sábana, pero cuando vio la persecución, salió huyendo. Eso le pasa a muchas personas cuando todavía no están maduros. Personas que todavía quizás no han madurado en las cosas del Señor. Muchas veces, hermano, salen corriendo porque no entienden a qué fueron llamados. Ahora fíjate algo. ¿Cómo termina la historia de Juan Marcos? ¿Cómo termina la historia de este evangelista, de este predicador? Ahora fíjate algo, dice en primera de Pedro. ¿Cuántos Pedros hay? Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro está después de Santiago y después de Hebreos. Primera de Pedro 5:13 dice esto. En primera de Pedro 5:13 dice: y la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Mira lo que dice Pedro. Pedro dice que su hijo, ¿quién era? Marcos. Ahora, ¿quién era el hijo de Pablo? ¿Quién era el hijo de Pablo? Timoteo. Ahora, ¿quién era el hijo de Pedro? Marcos. ¿Se va dando cuenta, hermano?